Gracias. Voy a pedirle a nuestro hermano Jerry, a usted que trae su Biblia, que la abra por favor en el capítulo número 4 de la carta a los Efesios, en el verso número 30 solamente. Hoy es el último mensaje del plan de púlpito del mes de marzo, que estuvimos tratando puros temas relacionados al Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo se movía en poder y en su movimiento criaba vida con su palabra, en su movimiento establecía todas las cosas. Cómo el Señor, nuestro Dios, obviamente, con su Santo Espíritu le vino a dar seguridad a la persona. Y decíamos la semana pasada que el Espíritu Santo, ¿verdad?, que hoy tenemos en nosotros es esa fuerza mentora y motora en nuestra vida, lo que nos lleva, lo que nos guía, lo que nos impulsa para ir adelante, porque es el poder de Dios nuestro Señor. Y hoy vamos a ver algo totalmente diferente. Este tema que hoy voy a predicar es uno de los temas que me entristecen a mí, pero al final me da mucha alegría y mucha bendición saber que Dios, siendo este único Dios todopoderoso, Él no opta por hacernos desaparecer del mapa. Él opta todavía por seguir teniendo misericordia en nuestra vida. Y eso es lo que hoy vamos a ver, amén. Lea usted conmigo y dígale al Señor nuestro Dios: glorioso Padre, leo tu palabra y creo que tu palabra es vida y que por ella me enseñas, y que la gloria y el poder de tu Santo Espíritu hoy en este día me fortalecerá en el nombre de Jesús. Y esto es lo que dice el verso número 30: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Qué poderoso texto. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Siéntense, por favor. Hoy en este día el título de la predicación, ¿verdad? No contristéis al Espíritu. Y antes de decir cualquier otra cosa, obviamente tenemos que entender qué es secularmente la palabra contristar. La palabra contristar, según el diccionario, el pequeño Larousse, o lo que dice la Real Academia Española, o sea, la REA, ellos tradujeron, o ellos simple y sencillamente simplificaron en esta palabra contristar, y ellos dicen que es afligir, es entristecer, es apenar, poner obviamente pesumbra en una persona. Y luego dice que en palabras muy comunes esta palabra contristar es simple y sencillamente entristecer a alguien. Hay personas que llegan a decir que el Espíritu Santo es una persona. Yo no lo creo así personalmente. No es una persona, aunque tenga nuestro Dios emociones y sentimientos. Él es Dios sobre todas las cosas. Él no lo podemos poner al paralelo nuestro como individuos, como personas, como seres vivos. No lo podemos poner, creo yo. Pero cuando nosotros obviamente volvemos a lo que el significado de la palabra contristar es, hoy usted tiene que entender que lo que el apóstol Pablo estaba pidiendo a través de una carta a la iglesia que se encontraba en Asia Menor, en esta provincia romana, a la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Él, el apóstol, le decía a los hermanos, además de otras recomendaciones que ya les había hecho, y dice: esta es una petición también que yo les hago: no contristen al Espíritu Santo de Dios. O sea, no entristezcan, no lo apenen, no hagan nada que le dé penumbra o pesumbrez al Señor nuestro Dios. No traigan sobre de Él ese dolor, no lo hagan. Entonces quiere decir que nosotros, seres humanos, vulnerables, limitados, seres imperfectos, somos capaces de poder entristecer al Dios de la gloria. Tenemos potencialmente la capacidad nosotros de hacerle mal a su santo y divino corazón. Y eso es lo que nosotros a través de esta prédica vamos a tratar de evitar. Que cada uno de los que estamos aquí, sea un adolescente, un joven, sea un hermano o una hermana, sepa usted que eso no lo podemos hacer. Que eso no debe de ser el estilo de nuestra vida. Eso no puede ser lo que nosotros nos mueva para vivir de esta manera. Y al final de esto vamos a ver cómo es que lo entristece uno al Espíritu Santo. ¿Cómo es que uno llega a causarle al Señor nuestro Dios aflicción?
que nosotros le damos a ese penar o esa penumbra al Señor. Entristecemos su glorioso espíritu. Y lo que tenemos que ver nosotros es obviamente una de las condiciones del ser humano, no es la única, una de las condiciones cuando Él en su vida obviamente hizo lo que estaba en Él y en su naturaleza. Nosotros obviamente, la iglesia del Señor, los que hemos sido rescatados del mundo, hablando obviamente del sistema de movimiento que se movía, que iba en contra de Dios nuestro Señor. Porque el Señor todavía no nos ha sacado del planeta, del cosmos, sino de la corriente que se levantó. Es una corriente obviamente que va en contra de Él, de su voluntad, de su deseo. Y el Señor un día nos tomó del mundo, nos tomó para traernos ahora al reino de Él, que está aquí visible, que es la iglesia. Para llevarnos un día, como prediqué la semana pasada también, a ese reino eterno que Él tiene preparado para todos los que le aman. Y esta es la verdad. O sea, cómo el hombre hizo todo esto. Y una de las cosas que a mí me gusta siempre sacar adelante es obviamente el Salmo 78. Porque en el Salmo 78 el escritor del Salmo, él le da a conocer a la gente de esos días y a la gente que vivió en ese tiempo y ha trascendido desde allá hasta este mismo momento cómo fue la actitud del pueblo de Dios. Y él hace un recuento de todo lo que Dios había hecho con ellos en su vida, cómo Dios los había escogido, cómo levantó a los primeros patriarcas, cómo los bendijo, cómo él tenía en su predisposición bendecirlos y darles un final feliz, seguro. Pero el pueblo no lo entendió. Y ese puede ser el caso hoy de muchos de nosotros en la iglesia. Pero por eso se predica esto. Esto se predica no porque queremos estarte moliendo el cerebro, no porque queremos estarte pisando el callo grueso, no porque queremos estarte doblando la mano o hacerte como les decíamos cuando éramos niños así, ya no me acuerdo, quemadilla, quesadilla, no sé, así. ¿Cómo? Enchilada. Yo no estoy con ese propósito aquí predicando. Yo estoy con el propósito de que tú conscientemente al oír un mensaje a la conciencia, tú digas, ese soy yo. Yo he actuado de este modo. Nadie más lo puede hacer por mí. No mi esposa, no mi esposo, no mis hijos, no mis hermanos, no mi vecino, no mi compañero de trabajo. Para poder obviamente enmendar el camino de nuestra vida en la buena voluntad del Señor, tenemos que ser nosotros. Los que nos hemos salido del camino somos los únicos que podemos tener, por la ayuda del Señor, la capacidad de volver a poner los pies adentro del camino. Alguien recibe esta palabra conmigo en esta hora. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. Esa es la verdad. Yo no puedo hacer por ti lo que tú tienes que hacer por ti mismo. Tú no puedes hacer por mí lo que yo tengo que hacer por mí mismo. Y cuando yo hablaba del Salmo 78, y vuelvo a enfatizar, en este Salmo se da en la historia de todo lo que estaba pasando, cómo Dios los había elegido, escogido, cómo Dios había puesto Él un plan prefijado para bendición de ellos. Pero empezando del verso 34 al 39, la palabra de Dios nos dice algo impresionante que tenemos que entender y saber que esta es la condición del hombre. Hoy nosotros ya hemos sido redimidos en nuestro espíritu, pero todavía tenemos una cruel batalla y contienda con nosotros mismos. En ti todavía está la carne y lucha contra el espíritu, según Gálatas 5, versos 16 y 17, ¿sí o no? Dos cosas que se oponen entre sí para que la una no haga lo que la otra quiere. Y esto se los voy a decir en un momento. Pero cuando leemos nosotros, dice la Biblia hablando de Dios, que si Dios obviamente los hacía morir porque ellos hablaban de Él, se burlaban de Él, ellos lo lisonjeaban, ellos lo criticaban, ellos. Y luego dice, pero si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Dios mostraba su gloria y su poder delante de un pueblo contumaz y rebelde. Escuche bien. Y dice, pero si los hacía morir, entonces lo buscaban. Entonces se volvían solícitos a pedirle su ayuda. Pero vea lo que sigue diciendo. Voy hasta el verso 39, hermano Jerry. Y dice, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo era su redentor.
quien los había comprado, salvado, quien los había rescatado. O sea, ellos, cuando se portaban mal con Dios y Dios, como decimos mexicanamente hablando, les apretaba poquito la tuerca, ellos obviamente reaccionaban. Ellos, lo dije, y ellos se acordaban cuando los hacía morir de que Él era el Dios obviamente redentor de sus vidas. Pero el verso 36 dice que ellos obviamente obraban mal, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. ¡Qué error! Verso 37 y 38 dice, pues en sus corazones, o sus corazones no eran rectos para con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Wow. El pacto que Dios les dio. Si yo ahorita hago un pacto con usted, yo le digo, le vendo, ¿qué le vendo? Le vendo el carro de mi esposa, la hermana Elizabeth. Si usted me dice, pues la troca no se la puedo vender, el carro sí. Y si usted me dice, ¿cuánto vale, pastor? $5,000 por el Nissan. Y usted y yo hacemos ese trato, un pacto. Y usted me dice, no se los puedo pagar los 5,000, pero ¿qué tal que le pago 1,500 y la semana que viene le pago como pueda, con botes, con botellas de plástico, con lo que sea? Y si yo digo, así se hace, hicimos un pacto, un contrato, y yo ya no lo puedo eso quebrar. Y ellos no se quedaron en su pacto. Sus corazones de ellos no eran rectos ni estuvieron firmes en el pacto que Dios les dio. Según la Biblia en Éxodo 19:5, si ellos lo honraban, si ellos cuidaban de poner toda la ordenanza de Dios, dijo Dios, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. No va a haber nada más preciado, nada más bello, nada más hermoso que ustedes. Pero ellos no se quedaron en su pacto. Y sigue diciendo enseguida el verso 38, y esto también debemos de oírlo con cuidado. Pero Él misericordioso y Él perdonador, dice, Él les quitaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo en contra de ellos. ¡Wow! ¡Qué bueno! Si Dios nuestro Señor hoy a cualquiera de nosotros nos volteara el rostro, déjeme decirle que sí, entonces sería hell and earth. Ahí para todos ustedes y para mí, no importa qué fuerte, inteligente o rico estés, o seas, o te sientas, o te creas, si Dios te voltea el rostro, vas a tener el infierno en la tierra. Pero Dios es bueno. Alguien le da una alabanza al Señor. Dios es bueno. Dios es grande en amor y en misericordia. Dios es santo. Dios no cambia, hermanos. Dios no cambia. Dios es un Dios de mucha bondad y de misericordia. Siempre quiere dar, quiere bendecirnos. Y vuelvo y dice entonces, pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. O sea, Él tenía el poder, la capacidad para destruirlos. En cualquier momento Él podía. Si literalizo esto y soy sarcástico y digo, Dios podía poner la mano así y se acabó el cuento. El otro día miré a mi nietita que miró unas hormiguitas y gritó. Y luego así, y hasta se apuntó. Y yo dije, híjole, nos miró alguno de nosotros. ¿De dónde aprendió ya eso? Y dejó todo ahí, todo, bien plantado. Y yo creo que Dios podría hacer eso. Pero qué hermoso es entender cuando dice el texto en su contexto, y Él no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó su enojo en contra de ellos. Qué tremendo. El verso siguiente dice entonces el 39, se acordó de que eran polvo, carne, soplo que se va y no vuelve. Dios sabía la horrenda condición de la vida de ellos, como la nuestra hoy en este día. Y eso, amados hermanos, es lo que nosotros hoy tenemos que pensar. Dios sabe que somos carne, que si Él viene y nos quita la vida, se acabó la oportunidad de poder hacer algo para Él. Entonces, en base a eso, ahora vemos el verso 40 al 43, que dice entonces la palabra, escuche, y esto es hermoso. Dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto? ¿Cuántas veces lo enojaron en el yermo? ¿Cuántas veces allá en la soledad ellos eran obviamente gente que no entendía lo que Dios había hecho con ellos?
¿Cuántas veces? Y si usted lee la Biblia, no va a encontrar solamente una, ni dos, ni 10. Va a encontrar miles de veces. Pero eso no debe de ser un aliciente para que usted alimente la mala manera de vivir. Yo no estoy diciendo eso para eso. Porque si no, entonces volveremos muchos de nosotros a nuestra antigua religión. Hago lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Ya nomás voy y digo unas 2, 3 cositas y ahí me absuelven. Eso no es verdad. No nos equivoquemos. Pero el verso dice: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yelmo al Señor nuestro Dios. Y esto obviamente se debe de leer según la gramática, con una expresión de admiración. Y se debe de leer: ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yelmo, allá en aquel lugar de soledad. Y luego dice el verso siguiente: y ellos obviamente, dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Tentaban a Dios y provocaban al Dios Todopoderoso. Ellos lo hacían así. Pero luego dice el verso donde me quiero quedar, porque el Salmo tiene mucho más para decir. Porque el verso siguiente dice: no se acordaban, no se acordaron de su mano en el día que los redimió de la angustia. ¿Oyeron el canto que cantamos cuando pienso en el Señor? When I think about the Lord, how He saved me, raised me, how He filled me with the Holy Ghost. Cuando pienso en Él, ¿cómo no voy a abrir mi boca y cantar? When I think about the Lord, how I can just close my mouth and be serious, dead serious before Him. ¿Cómo voy a estar con mi boca cerrada? ¿Saben por qué estoy participando hoy en inglés, hermanos? Miren, qué miedo me ha entrado ahora que dicen que vamos a tener cultos en inglés. ¿En serio? Y yo dije: ay, Señor, ayúdame. Pues practica. Así es de que ahora hasta el perro en la casa le hablo inglés. Llegué a la camioneta y good morning truck. Sí. Usted quiere hablar chino, póngase a hablar chino. Quiere hablar alemán, hable alemán. Nunca lo hable, nunca vas a ver. You know. ¿Sí o no? Y yo le decía al Señor, el otro día le dije aquí a los jóvenes el jueves en una reunión, les dije: oren por mí porque tengo un temor. Y está bueno sentirse así, porque espero que el Señor me ayude y ese día me bendiga, me dé unción, hermanos. Y al estar predicando, levante la mano y mire, ¡wow! La gente comienza a sentir el poder de Dios, que venía a decir: yo me las puedo solos, y al rato me quedo hasta tartamudo aquí, como el Señor lo ha hecho con mucha gente. ¿Verdad que sí? Bueno, voy al mensaje, no me quiero salir de aquí. El verso 40 dice: no se acordaron de su mano en el día que los redimió de la angustia. Qué triste es olvidar. Qué triste es no recordar. Qué triste es ahora ignorar lo que Él ha hecho contigo. Tú no te acuerdes o no te vayas a esforzar en qué ha hecho Dios conmigo. Esfuérzate por saber lo tuyo, lo que Dios te ha dado a ti, cómo te ha bendecido, cómo el Señor nuestro Dios te ha socorrido, cómo el Señor nuestro Dios te ha ayudado. Hoy tenemos que entender que el Espíritu Santo no es indiferente a nuestro modo de vivir. Escuchen bien eso. Si de nada más te acuerdas, ustedes que nos visitan, escuchen bien. Si de nada más se acuerda de todo lo que digamos aquí, si no se acordó de ninguna alabanza, si no se acuerda de nada más, nomás acuérdense todos de esto: que el Señor nuestro Dios, su Santo Espíritu, no es indiferente a nuestra forma de vivir. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Déjenme decirles en palabras cristianas. Quiere decir que cada cosa que usted y que yo hacemos, en la calle, en el trabajo, en su casa, aquí, allá y todo está siendo registrado por el Señor nuestro Dios. Todo, absolutamente todo. Porque Él no es indiferente a nuestra manera de vivir, a nuestra vida. Él no es indiferente a nuestro modo de vivir. Esto lo tienen que saber nuestros jóvenes, que porque ven: aquí no está el pastor, o aquí no está mi mamá, aquí no está mi papá, en la línea nomás estamos yo y aquella otra persona. I can say something wrong. No, don't say that. God is in heaven, but He also is in earth. No digas nada, el Señor está en el cielo, pero también está aquí en la tierra. He can hear you from heaven, He can be right there. Y no les voy a decir tengan cuidado, no lo hagan. Porque nunca vamos a poder hacer algo que Dios no lo sepa. Él tiene atributos y perfecciones que se llaman omnisciencia. Él está
Él sabe todas las cosas, omnipresencia, Él está en todo lugar. Él es el Dios todopoderoso y Él tiene todo el poder. Entonces a Dios no lo vamos a poder nosotros engañar. Ahora volvamos pues entonces al asunto central de este texto que leímos. ¿Cómo puede un ser imperfecto como usted y como yo, limitado y vulnerable, que si ahorita el Señor permitiera que un nervio de la muela le doliera, usted va a tener mal tiempo? Si un nervio en su columna se le pincha con otro hueso, usted va a tener mal tiempo hasta para sentarse. No digamos para pararse. Si Dios ahorita hiciera algo en contra de nosotros, obviamente, nosotros no podríamos seguir adelante. ¿Cómo pues entonces podemos nosotros, estos seres imperfectos, vulnerables, estos seres limitados, contristar el espíritu de nuestro Dios? Es exactamente como dijimos el significado. Nosotros obviamente podemos afligirlo, podemos nosotros entristecerlo, podemos apesumbrar su Santo Espíritu en Él, en nuestro Señor y nuestro Dios, en la manera obviamente en cómo vivimos nosotros, cómo vivimos nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo amonestó a aquellos, y hoy la palabra de Dios que sigue viva entre nosotros, como dice Hebreos 4, 12 y 13. Esta palabra, porque la escritura es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, capaz de poder entrar, lo parafraseo, lo más recóndito de tu vida, partir lo que tenga que partir, huesos, tuétanos, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón, y no hay cosa criada que ante su presencia no sea manifiesta. Aquí está. Esta palabra que, como dije en la segunda predicación, según Mateo 24:35, un día va a pasar el cielo y va a pasar la tierra, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y el Señor nuestro Dios hoy, a la gente que hoy militamos, a los que estamos en el ejército del Señor, a los que estamos y somos el pueblo del Señor, hoy estas palabras que se escribieron más de 2000 años quizás, hoy trascienden hasta este día para enseñarnos también a través de la boca de Pablo, que fue ungido por Dios, inspirado por el Señor, para amonestarnos en controlar obviamente, o en amonestarnos para estar en contra, más bien dicho, de un lenguaje vulgar, de un lenguaje inapropiado, de un lenguaje sin sentido que dé obviamente gloria a Dios, para prevenirnos a nosotros que los celos, que la amargura, que la contienda, que el enojo y que todas estas palabras torpes y aptitudes impropias no glorifican al Dios de nuestra salvación. Va a decir, ah, caray. Porque muchos de nosotros creemos que una mala actitud no ofende a Dios. Quiero que sepas que sí. Lo ofende si lo haces con los que no son cristianos, y también lo ofende si lo haces con los que son cristianos. Ayer a mí me dio bien mucho gusto, hermanos. Ya casi me paraba ahí, decían delante de toda la gente, yo soy su pastor de ellos. Estábamos en un lugar, nuestro hermano Emilio Tello y el hermano Eduardo Rea, y miramos, yo también miré que un hombre traía algo en sus manos y traía un pequeño niño, y le dice al niño, let's go. Y yo estaba sentado entre el medio de estos dos varones y miré y me acomodé, pero hermanos, ya casi 60, no me puedo comparar con unos que tienen 30. Y me quise parar, y no cuando yo pensé, cuando procesé el quererme parar para correr a la puerta, ya estaban allá y abrieron la puerta. ¿Sabe qué es esto? Thumbs up. Eso quiere decir que está bien. Ustedes, hermanitos, que van a la tienda y ven gente que apenas puede con el walker y se meten y le cierran más pronto para que no entre pronto, están mal. Este hombre era un hombre joven, y ¿saben qué? A mí me dio gusto verlos cuando abrieron la puerta. 2 mexicanos ahí. Bueno, uno mexicano y otro mexicano. Y a mí me dio gusto. Y luego llevaba un niño pequeñito y se para el niño y le hizo así, thank you, y gritó. Y todos los que estaban ahí nos reímos por la actitud del niño. Thank you. Y yo volteé y me le quedé viendo, iba el niño afuera y luego le hacía. ¿Sí o no, hermano Emilio? Un niño chiquito.
Dije, ese inocente se puede dar cuenta de lo que es bueno. Y eso, amados hermanos, deben de ser los modales de nosotros, la conducta nuestra, la forma de vivir de nosotros, los hombres y mujeres que hemos tenido un encuentro con la verdad, con el amor, un encuentro obviamente con la buena justicia de Dios. Y a mí me dio gusto, y créanme que ya casi me paraba, momento todos, yo soy el pastor de ellos. Pero no me paré, dije, qué bueno que lo hicieron. Qué bueno que se mueven así, qué bueno. Y no solamente ahí, háganlo donde quiera. O sea, vuelvo aquí al tema. Nosotros podemos contristar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, en la forma en cómo vivimos. ¿Por qué? Porque insisto que Dios no es indiferente a nuestra forma de vivir. A Dios le importa cómo vivimos, a Dios le importa cómo lucimos, a Dios le importa cómo pensamos, a Dios le importa todo esto en nuestra vida, a Dios le importa cómo obramos. ¿Alguien le quiere dar un aplauso al Señor? Hermano Vinicio, me regala poquita agua. Esto es una gran verdad. Esto es lo que Dios nuestro Señor quiere. Por eso insisto que Pablo amonestaba en contra del lenguaje vulgar, en contra de ese lenguaje inapropiado, en contra de esas acciones malvadas, en contra de la amargura, en contra de palabras torpes, en contra obviamente de actitudes impropias delante del Señor, que nos ve en todo tiempo, que prometió estar con nosotros como se estuvo predicando en las semanas pasadas. Que Él nos ha hecho templos de su morada, que Él mora dentro de nosotros, que a donde quiera que vamos, Él va, a donde quiera que llegamos, Él llega, a donde quiera que estamos, Él está. Y eso, hermanos, nos debe de importar. Pero hoy debemos de preguntarnos si lastimamos el santo y glorioso Espíritu de Dios con nuestra vida. Y si lo lastimamos, hoy es el momento, gracias. Hoy es el momento, hoy es la oportunidad de venir y de redimirnos ante Dios. Señor, creo que esto, Señor, yo lo he hecho. Y lo he hecho inconsciente y conscientemente. No trate de venir y quererse esconder, hermano, ante Dios. No, no se puede. No se puede. Y luego nos queremos decir, es una mentira y decimos como 20 más para querer justificar una. O sea, si usted es ahora sincero y le dice a Dios, yo soy culpable de esto. Gente que me ha visto ha menospreciado tu santo nombre, porque yo no he vivido de acuerdo a tu voluntad. Porque yo no he hecho conforme a tu deseo. Porque yo, aunque lo tengo todo y recibí poder para tener victoria y poder ir adelante, yo decidí en aquellos días. O el caso puede ser, yo he decidido hasta este día vivir de esta manera tan deshonesta, de una manera tan impropia, de una manera, Señor mi Dios, que no te agrada para nada. Entonces hoy es importante que nos detengamos, que pensemos, lastimamos o agradamos a Dios con nuestras actitudes. Cuando ustedes hablan de otro hermano, del pastor o de otro hermano aquí con otros, no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. No le agrada, no es bueno. Cuando ustedes hablan de otro compañero de trabajo, insisto, sea o no sea cristiano, no le agrada a Dios. Porque usted está hablando de un semejante, una persona hecha conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Aunque apartado de Dios, pero es a obra de Dios nuestro Señor. Por eso ahora debemos de vivir, actuar con amor, vivir en la forma en como el Señor hizo con nosotros cuando vino desde el cielo y nos encontró muertos en delitos y pecados y nos ha dado el perdón de los pecados y nos ha bendecido y nos ha ayudado. Por eso tenemos que entender que el Espíritu de Dios en nosotros es el sello de la garantía que tenemos de parte de Dios nuestro Señor. Le voy a pedir a nuestro hermano Jerry que lo ponga para que recordemos Efesios 1, versos 13 y 14. ¿Recuerdan lo que decíamos en aquella ocasión? Es el Espíritu de Dios en nosotros. Cristo nuestro Salvador ahora en su Santo Espíritu en nuestra vida. Y esto es importante. Cuando habla dice, en Él también vosotros. El pronombre Él está hablando del Señor Jesús. En Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad. Está hablando de Dios en ese pronombre. Dice, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Aunque usted no lo vea, aunque yo no lo vea, aunque no lo vea su hermano o su hermana, pero nosotros hay un sello y el diablo sabe que no nos puede nada más arrebatar, nada más arrastrar y llevar. No, hay un sello. Yo cuando fui la primera vez a Chuck E. Cheese, este soy yo, no sé usted, pero a mí me pasó, íbamos con un montón de niños y yo estaba parado atrás y miraba el montón de niños, y cuando llegaban allí estaban las maestras, estaba la hermana Elizabeth y yo, y llegaban las maestras y ponían algo y yo quería ver y yo no miraba nada, y luego miraba a los niños y yo no miraba nada. Y cuando ya íbamos llegando y ya venían niños para atrás, porque ya el que ya era sellado se iba para atrás a la línea. Y yo les agarraba las manitas, yo no miraba nada. Yo no sé usted, bueno, yo así era en aquel día. Yo no conocía muchas cosas, pero ahora la conozco. ¿Okay? Entonces yo miraba a los niños y les volteaba la manita y dije, ¿saben qué estarán haciendo? Pero cuando ya íbamos allí y empezaron a pasar otra vez las maestras y los niños, había una lamparita, había una luz. Y esa lucecita, iban todos así y pum, y se miraba algo. Y hasta yo cuando llegué me pusieron algo y yo no miraba nada. Pero cuando llegó esa lucecita y me alumbró, me di cuenta que había algo allí. Y miren, la luz de la vida, que es nuestro Señor Jesús, un día nos va a alumbrar, ¡pum! Y se va a dar cuenta si ese sello está allí o no está allí. Lo creas o no lo creas, Él se va a dar cuenta si ese sello está allí o no está allí. Y es importante que este sello esté en nuestra vida. Es importante que la presencia del Señor esté en nosotros. Es importante. Romanos, amados hermanos, 8, escuche bien, y el verso número 9 nos da a nosotros a entender algo sumamente importante. Ahorita voy a regresar a este texto. Póngame Romanos 8, 9, hermano Jerry. Fíjense lo que dice. Dice, mas vosotros no vivís según la carne. Y luego dice, sino según el Espíritu. Sino según el Espíritu. Para que no pensemos nosotros de que Dios nuestro Señor nos puso tres caminos. El camino de la muerte, el camino del medio, que ni para un lado ni para el otro lado, y el camino de la vida. No, Señor. En el Señor hay solamente dos caminos. Dos puertas a la eternidad. Dos estados eternos en la eternidad con Él y separados de Él. Y eso va a constar en qué camino caminamos en esta vida y por cuál puerta salimos de este mundo para entrar al estado de la eternidad. ¿Alguien le quiere dar un aplauso al dueño de la vida? ¿Sí o no? Run, Nathan, run. Thank you. Hoy Dios nuestro Señor nos dice a nosotros, mas vosotros no vivís según la carne. No, eso no es. Nunca voy a aconsejar, tengan cuidado si andan haciendo lo malo. No tengan cuidado. Nunca van a perfeccionar algo para poder engañar a Dios. No lo hagan, no lo piensen, no lo vivan. Y cuando nosotros nos encontramos, y luego dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, se vive para Dios si es que el Espíritu de Dios está allí. Y luego enseña el contexto de este texto. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, porque esto, hermanos, esto es importante. Si alguno no tiene, en veces me dan ganas de traer aquí como un láser, ¿verdad? Y desde allá tirarle así. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, coma, no es de Él. Si Él viniera hoy en esta noche, si Él llega mañana y usted no tiene ese glorioso Espíritu en su vida y no vive de acuerdo a ese Espíritu en la voluntad del Señor nuestro Dios, no es de Él. Y la Biblia dice, mi Biblia y su Biblia, en inglés y en español y en toda lengua que se ha traducido en el mundo, que Él vendrá por los que le aman, Él vendrá por los que le esperan, Él vendrá por los que tienen su Santo Espíritu en su vida. De veras, ese aplauso es para el Señor, ¿sí o no? Volvemos a Efesios 1, 13 y 14. Híjole, ya se fue el tiempo y todavía no salgo ni a lo que es la prédica, pero bueno. En Efesios entonces 1, 13 y 14 dice, mas en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios nos ha prometido a los que somos de Él, yo voy a volver por ti, voy a venir para llevarte al cielo. Lo único que tienes que estar haciendo es estar listo y haz mi voluntad.
Qué bonito. I'm not tardy, dice el Señor. No me tardo. I'll be back. Voy a venir a buscarte. Voy a venir para llevarte al cielo. Porque nosotros tenemos la promesa del Dios único, santo y verdadero, que no miente, que nunca ha mentido y que nunca mentirá. Y esa es una gran confianza. Si yo te prometo algo, si tú me prometes algo, nos podemos dar el lujo de ponerlo sobre tela de juicio. Pero si el Señor nuestro Dios nos lo ha prometido, créelo, hermano, ahora lo debiste de haber creído ayer y lo debes de creer mañana. Alguien de veras crea esta palabra maravillosa. Y esa es la verdad. El Señor va a volver, Él nos va a llevar a casa. El verso 14 entonces, en ese contexto, declara el apóstol Pablo, hablando del Espíritu Santo, el sello de la promesa que tenemos, en lo que Él nos va a venir a recoger. Y dice que son las arras de nuestra herencia, de nuestra redención, hasta la redención y a la posesión adquirida para alabanza de Él. O sea que Él, amado hermano, Él va a hacer todo lo que tenga que hacer, y donde Él tiene obviamente ya puesto su deseo, Él va a venir, Él va a volver, Él nos va a llevar a casa. Hay alguien que es del Señor, hay alguien que tiene en verdad el Espíritu Santo de nuestro Dios en este lugar. Sí, sí, en verdad. Ahora, antes de entrar a la conclusión, porque voy a brincar mucho en esto, Isaías 40, verso 12, y obviamente en su contexto hasta el verso 26. Pero voy a decirles algo en el verso 12 y me voy a ir hasta el verso 15. Y posteriormente me voy a pasar hasta el verso 20 y al 26. Pero escuche usted lo que se dice en esta porción de la Escritura, y lo demás se lo voy a parafrasear en medio. Cuando nosotros miramos al profeta Isaías, dice: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con el palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Esta es una pregunta, obviamente, que hoy yo la puedo hacer aplicada en la retórica. Pero si se la hiciera hoy a uno de ustedes, a ver, hermano Enrique Martínez, y yo le dijera: ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Y él se debería de levantar así todo imponente: ¡Dios! Y si él se levanta, pues no sé, lo corrijo de volar: Dios, hermano, siéntese, gracias. ¿Quién hizo eso? Solamente un ser poderoso y omnipotente tiene capacidad para hacer voluntad estas poderosas cosas. Y eso, amados hermanos, esto que Él juntó la tierra como con 3 dedos y pesó los montes y los collados como en balanza. Y luego dice el verso 13, voy hasta el 15, escuche. Y luego dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole algo? Y cualquiera a quien yo le pregunte y no le aplico la retórica, debería decir: nadie. Porque solamente hay uno sabio. Y como decíamos la segunda predicación, la oración de Pablo para la iglesia de Éfeso: que Dios les dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento, para que sepan lo que Él ha hecho por ustedes y que nunca se les olvide. Entonces vuelvo y dice: ¿quién? Vuelve a preguntar en el verso 14, escuche, y esto dice: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? A nadie. Si somos honestos, a nadie. ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró las sendas de la prudencia? Nadie. Pero el verso 15 dice, y esto es bien hermoso: he aquí las naciones le son como la gota del agua que cae del cubo, y como menudo polvo en la balanza le son estimadas. He aquí hace desaparecer las islas como polvo. Pero ¿saben qué? No me puedo quedar en el 15 porque se le quita el concepto de esto. Vamos al verso 16 y escuche usted, en ese contexto, usted va y lo lee en su casa. Cuando llegue allá te dice del verso 12 hasta el 26, lo voy a hacer mío hoy en este día. Y el verso 16 dice: ni el Líbano bastaría para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio en el holocausto. Cerros enteros, hermanos, no son suficientes para cortarlos, talarlos, venir y poner lumbre para ofrecer sacrificio a Dios. O sea que Dios es tan grande, Dios es tan maravilloso, Dios es incomparable.
En todo. Y eso, en ese contexto, el verso 17 dice, y esto, amados hermanos, nos debe de sacudir, quitarnos los zapatos y volvernos a meter en él en un solo segundo. Y luego dice, como nada son todas las naciones delante de él y en su comparación. Si el pueblo, el mundo, la gente, el corriente de todas las naciones se quieren comparar un día con Dios nuestro Señor. Y luego dice, y en su comparación serán estimadas como menos que nada y lo que no es. Eso es lo que somos. Cuando queremos tener un espíritu egocéntrico, un espíritu, hermanos, que no ha sido tocado, transformado, regenerado por la gloria del Señor, en la salvación, en la restauración o la regeneración por su espíritu a nuestro espíritu. Y Isaías sigue hablando así, de esta manera. Isaías sigue poniendo esto de una forma tan increíble. Santo Dios, ahora yo que he sido medio rebeldón, ahora yo que me he portado tan mal, pues Dios te está diciendo, si todas las naciones vinieran a la comparación conmigo, son menos que nada. Nada ya es suficiente para no ser nada. Menos que nada es todavía peor. Menos que nada. Vamos al verso 20, lo demás ahorita se lo digo. Porque Dios, obviamente, nuestro Señor dice que Él con su espíritu nos da vida y nos hace vivir y todo. Pero en el verso 20 dice entonces que el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Y en ese contexto, ahorita se lo voy a acomodar, dice, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Pero el contexto de esto es a donde quiero llegar. Dice el verso 21 y lo voy a llevar hasta el verso 26. Dice, no sabéis, no habéis oído, nunca os han dicho desde el principio, no habéis sido enseñados que la tierra Él la fundó. Y luego dice el verso 22, dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda de morar. ¿Sabe que yo ahora me asombro? Ahora vamos a acampar y antes era poner y todo. Hoy llega usted, amado hermano, y pone la casita de campaña y si se puede meter por el medio, se mete y ya está hecha. El siguiente paso es poner el sillón, la mesa donde usted la quiera ahí adentro. Y para darles a entender que esto como una casa de campaña hoy es tan rápido, pum, 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 todo y vámonos, pack, let's go. ¿Sí o no? Y cuando miramos esto, Él dice, Él hace desaparecer, la despliega como una tienda rápido. El verso 23 dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana. Aunque ahorita hay gente que dice, el otro día alguien me dijo, que no es de la iglesia, me dijo, ¿usted qué piensa de Putin? Dije, pobre si no cree en Jesús. Es el hombre más poderoso del mundo, dicen. Él y el Xi Jinping de China. Le dije, son los más miserables si no aceptan a Jesús. No me anden con rodeos. ¿Qué piensa usted del más chiquito de Crosspoint Ministry? Blessed be the name of the Lord. His name is written in the book of life. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Hermano, si le va un aplauso al Señor, déselo con todo el corazón. Vengan los músicos. No me vengan a hacer cuestiones a mí. No me quieran decir nada. Seres humanos son seres humanos y sin Dios no son nada. Sin Dios no hay nada para sus vidas, pero con Dios un día y viviendo para Él y la alabanza de su nombre tenemos esperanza y esta esperanza no nos avergüenza. Alguien de veras recibe esta palabra. Esto es la gran verdad. Él hace el nada, despedaza, quita a los poderosos de la tierra. Él y los ve como cosa vana. Voy hasta el 26 y luego dice, y esto, hermanos, esto lo tenía que decir. Dice, Él convierte en nada, el verso 24, hermano Jerry. Y esto está hermoso, dice, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra, tan pronto como sopla en ellos, o sea, Dios, obrando su autoridad, su poder, su dominio, tan pronto como sopla en ellos,
Y el torbellino obviamente de Dios los lleva como una hojarasca. Esos son los poderosos. Esos son la gente que tiene renombre hoy en el mundo. Pero el verso 25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿A qué me compararéis? Dice el Santo, el que ha puesto su espíritu en mí y lo ha puesto en ti. ¿A qué me haréis semejante? Por eso leí que el hombre aquel toma madera y lo llevan con el artesano para que les haga una figura. Pero ¿a qué me haréis semejante? Dice Dios. ¿A qué me van a comparar? Dice el Santo de Israel. El verso último, el 26, y obviamente hasta el 31 es algo muy hermoso, pero en esto dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió todas estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Cuando habla de las estrellas, los astros creados. Yo cuando voy a la Biblia y leo Hebreos 11 y verso 3, y dice: por la fe creemos que el Señor nuestro Dios, como aquellos antiguos, Él hizo todas las cosas que ahora se ven de lo que no se miraba. O sea, Dios es tan grande, amado hermano, que todavía a ti y a mí nos da el privilegio de ser templos de su morada, de Él, de ser para Él. Y cuando el apóstol Pablo obviamente declaró estas palabras, esto es para que nosotros entendamos que no podemos ser contumaces ni rebeldes como el pueblo lo fue un día, según Isaías 63:10. Porque en esta porción dice la Biblia que ellos, hablando del pueblo de Judá, del pueblo del Señor, mas ellos fueron rebeldes. ¿Cómo fueron rebeldes? ¿Cómo fue que ellos hicieron esto? Y luego dice la palabra: e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual Él se volvió su enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Este texto como que no tiene aplicación allí. Mire, hermana Angelina, mándeme ahorita a su chamaquillo aquí para que se encuentre conmigo. Voy a decir: ay, pastor, no te creas, Ascensión, mijo. Ascensión se la creyó en serio. O sea, yo me quiero pelear con el niño. Hermana, abrácelo y diga: cariño, ¿a dónde vas? El pastor le hace así. Y a nuestra hermosa criatura, ¿qué va a hacer con él? O sea, vean, porque es un niño chiquito, no tiene mi fuerza, no tiene nada. Entonces obviamente vean este texto, amados hermanos, el texto donde estábamos en Isaías. Cuando nosotros miramos, y en el capítulo 63 y en el verso 10 dice esta palabra: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Lo hicieron enojar. Y luego dice: por lo cual se volvió enemigo de Él y Él mismo peleó contra ellos. Yo digo que este texto parece que no tiene lugar, porque no importa quién seas, si el Señor se te pone en contra, no va a quedar nada de ti. Pero el mensaje es que el día que Él te encontró a ti y a mí, el Señor puso en nuestra vida una poderosísima esperanza. Ahora escuche. Con esto voy a terminar. Quería decir otras 3 cosas, pero voy a terminar con esto, porque esto obviamente es, creo que lo puedo meter allí con la ayuda del Señor y terminar así. Vamos a ir a la carta a los Efesios nuevamente, pero ya ahora no en el verso 30, hermano Jerry, nos vamos a ir hasta el verso 17 más o menos. Y cuando miramos en el verso 17, voy a dejar fuera Romanos 8, 22, 23, voy a dejar fuera Mateo 23, 37, o a lo mejor eso lo siento al último y nos vamos a quedar con ello. Pero aquí obviamente es el apóstol Pablo. Venga, hermano Fermín, deje tantito de su guitarra, venga aquí conmigo. Yo pedí el agua y no le tomé. Digan gloria a Dios todos. Ven a este hombre aquí. Véanlo bien.
Ayer o antier hablábamos de este muchacho, cómo Dios cuando llegamos a su casa se estaba muriendo, ¿verdad? Desahuciado, no comía, no nada, tenía un espíritu de muerte sobre él que casi se lo lleva. ¿Verdad, hermana Elba? ¿Usted se acuerda? Para el otro lado se le van a llevar. Y lo peor de todo, sin Cristo. Pero en ese día el Señor lo sanó. Ese día yo fui testigo de que el techo, aunque no se movió, pero yo oí que se rasgó algo. Y este muchacho que estaba ahí muriéndose, le entró color, los ojos se le abrieron. Si ahorita, miren, casi los tiene cerrados, imagínense allá cuando estaba enfermo. Y ese día se le abrieron los ojos y pidió de comer, ¿verdad? Pero mira, hermano Fermín, el apóstol Pablo dice, y este es un contraste, escuche bien, eso es un contraste, y con esto tal vez vamos a terminar la prédica. El apóstol lo que dice: esto pues digo y requiero en el Señor Jesús. Es como si todos ustedes fueran policías y yo soy el jefe de la policía y él es el mayor de la ciudad mayor y yo el jefe de la policía. Les digo: esto pues quiero y requiero, porque el mayor de la ciudad nos lo está diciendo. Y ahí es una orden que se tiene que hacer, es un imperativo que se debe de obrar. Y Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué es lo que quería y que requería? Que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La palabra vanidad es lo que no tiene peso, sabor ni sentido. La palabra vanidad viene de vano, es algo que no vale. Pablo estaba hablando de ahora gente transformada por el amor y el poder de Dios. Y le dice: no hay razón para vivir como antes vivías. Antes estabas muerto, según Efesios 2:1, en delitos y en pecados. Antes eras insensible a lo de Dios, porque ibas por este mundo, según Efesios 2:11 al 13, sin rumbo, sin Dios y sin esperanza. Pero ahora Dios ha tratado con tu vida. Esto digo, esto requiero en la autoridad del Señor. De veras, ese aplauso es para el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Usted no quiera imitar a los que no han recibido amor de Dios. Usted no quiera imitar a los que no han recibido el perdón de sus pecados. Usted no quiera imitar nunca a nadie, ni tan por hermosa que se pueda ver su vida, a los que no tienen esperanza. Y digo esto con respeto por usted que nos visita. Hoy usted puede venir y decirle al Señor: quiero esa vida, quiero esa esperanza, quiero esas promesas, quiero esas bendiciones, quiero ser tuyo en esta vida para poder ir a la vida eterna a tu lado. El verso siguiente, el 18, habla de los hombres y de las mujeres que andaban en la vanidad de su mente. Y dice el 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Pero esto requiero que no anden como ellos. Sigue diciendo la palabra: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron obviamente a la lascivia, para cometer hechos inmorales, con avidez y con toda clase de impureza. Escuche, el verso siguiente, el 20, dice: mas vosotros, ahí es como un cambio a la vida, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El cristiano tiene que tener nuevas normas de vida, nuevos valores, nuevos principios, una manera diferente de ser para agradar a aquel que lo llamó y que le ha dado esperanza. Amado hermano, si ese aplauso es para el Señor, alguien déselo con todo el corazón. Yo no estoy aquí menospreciando a los que no son del Señor. Estoy aquí para decirle al que es del Señor que porque lo tienes a Él, lo tienes todo. Y usted que no lo tiene, usted también puede ser bendecido. Párese bien firme, así bien, así. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Dios en su manifestación en carne, un hombre perfecto, haciendo todo lo que posiblemente pudo enseñar a la humanidad cómo agradar a Dios. Y todo, hermano Fermín, está en esto. Nunca se le olvide esto. El verso 22 declara:
Como si la Biblia le hablara a usted, o me habla a mí, o le habla a usted en cuanto a la pasada manera de vivir. José, María, Antonio, Pedro, Juan, Petra, Enrique, como nos llamemos cada quien. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, despójese, despojaos, despójese, despójese. ¿De quién? Del viejo hombre. El viejo hombre no sirve para nada. La vieja mujer no sirve para nada. En cuestiones del reino de Dios, despójese. Despojarse es quitarse con prontitud lo que no es. Es como aquel en la cocina y le cae aceite. Yo fui cocinero por tiempo y en veces en los fryers se nos olvidaba bajar la temperatura cuando la acelerábamos para poder echar pollo y hacer cosas, y llegábamos y aventábamos cosas y ¡pum! Volaba. Y brincábamos para atrás y se nos caía el aceite. Y cuando estaba ahí el aceite, ¿a poco cree que estábamos ahí? No, hermanos. A mí un día me cayó aceite y en cuanto me cayó, ¡guay! La chef, la Jenny me dijo, ¡wow! Bruce Lee is alive. Le dije, no, I'm José from Mexico. Yeah. Y nosotros, la vieja manera de vivir, ahí andan como quitándose un botoncito. Se lo quitan y se lo ponen. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate, quítate, tira, avienta, arroja. No te conviene, no te sirve. No te sirve, no hay nada bueno en ello. ¿Sí o no? Y luego dice, porque esto es importante, al viejo hombre, despójate, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y luego viene renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todo está aquí, amado hermano. Mira, hermano Fermín, venga, brinque para allá para abajo. Brinque. Ya no estamos allá arriba, ahora estamos acá abajo. Y luego corremos, córrele, porque no sé si nos podemos subir de aquí para allá, pero córrale usted para acá, córrale. Ya no estamos ya no estamos aquí arriba, ahora estamos abajo. Lo que dice el apóstol, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tienes que entender que algo te pasó. Tienes que saber que se te dio una nueva naturaleza como nueva criatura. Tienes que saber. Y eso si lo sabes, eso si ahora soy hija de Dios, pero no solamente en palabras, en obras, en hechos, lo vivo aquí. Y eso te va a ayudar en lo que sigue, porque ve lo que sigue. Y ahora eso, ahora nos dice, y vestíos, ¿de quién? Del nuevo hombre, de la nueva mujer, criados según Dios, en la justicia y en la santidad de la verdad. No puedes traer las dos chaquetas, no puedes traer las dos naturalezas, no puedes tener dos estados de vida. No se puede vivir con doble moral. O eres o no eres. O tienes su espíritu para que cuando Él venga y la luz te alumbre. De veras alguien está creyendo esta palabra. De veras alguien bendice el nombre del Señor. De veras alguien se goza en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, en base a eso, ahora vea el verso 25. El verso 25 hasta el 27, amados hermanos. Mire, vea, hermano Fermín. El verso 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Sigue hasta el verso 27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol en vuestro enojo. Vamos adelante. Y luego dice, ni deis lugar al diablo. Vamos adelante, porque esto está interesante. El que hurtaba, el que roba, no hurte, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los demás. Quiere decir que si robamos, si mentimos, quiere decir que si hablamos, quiere decir que si nos enojamos, quiere decir todo eso entristece al Espíritu de Dios que está en nosotros. Vea el siguiente verso. El verso 29, y vamos a llegar allí porque el 30 ya no lo sabemos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena edificación, para la necesaria edificación, a fin de agradar a los oyentes.
El 30 ya lo oímos, no contristéis al Espíritu de Dios, pero el 31 al 33 declara una gran verdad: quítese de vosotros toda amargura, quítese de ustedes el enojo, la gritería, la maledicencia. Hay gente que cree que porque puede abrir la boca y mostrar una actitud, y muchas veces hasta lo ignoramos. Pero el Señor te dice ahora: quítate de ti. Ninguno de nosotros puede decir: oh, voy a sacar mi apellido, Gutiérrez, Sánchez, no. Todos los que estamos aquí nos conviene de Cristo. Fermín, de Cristo. Y luego después Cruz, Martínez. Usted de Cristo y luego su apellido. Porque el que es de Cristo va a tener lo hermoso, ¿sí o no? Quítese de vosotros. ¿Cómo entonces se puede contristar el Espíritu cuando hacemos hechos indeseables para Él? El verso siguiente, gracias hermano Fermín. Corramos otra vez. El verso siguiente declara: antes, sed benignos los unos para con los otros, misericordiosos, perdonadores. Y luego declara, dice: vosotros los que fuisteis también ayudados y bendecidos por el Señor nuestro Dios, porque Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Y esto, amados hermanos, es las formas en que podemos contristar al Espíritu. Yo con esto voy a terminar. Un último texto y con esto 2 textos más. Yo sé que ya nos pasamos, pero escuche. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:19, y ese es un texto que también, aunque no es lo mismo, no entristezcáis al Espíritu Santo. Pero cuando esta palabra de 1 Tesalonicenses nos dice a nosotros: no apaguéis al Espíritu, no lo apaguéis. El fuego de Dios, la presencia de Dios, lo hermoso de Dios, el don de Dios, no lo apaguéis. Y lo comparé con lo que dice la Biblia en la Nueva Versión de la Lengua Actual, y dice: no alejen de ustedes al Espíritu Santo. O sea, lo que quiere decir: no deben ustedes despreciar la gracia, el don, la obra del Espíritu de Dios en su vida. ¿Y saben por qué es tan importante este texto? Porque obviamente cuando nosotros apagamos al Espíritu, nosotros menospreciamos lo que Él está haciendo como un don derramado en nuestra vida. Y cuando nosotros lo entristecemos con nuestra actitud, como somos, cuando somos hipócritamente, cuando vivimos mal, cuando hacemos lo contrario, es el Espíritu que nos dice bien adentro de nosotros: no estás bien. Yo el otro día en el estudio dije algo de una religión, de un hombre que trató muy mal a mi hijo, el pastor José Manuel, cuando andaban haciendo campaña para avisar allá del evento que iban a tener. Y yo dije el nombre de la organización donde estaba esta persona. No me burlé aquí, pero yo dije: es de tal religión. Y saben que en cuanto lo dije, el Espíritu Santo me dijo: estás mal. Yo te he enseñado que no hables de religiones, no hables de nadie. Tienes mucho para hacer con lo que yo te he dado. Me guardé todo una semana. Después hablé y pedí disculpas. Y después dije: ¿saben qué? Me quiero disculpar por esto. Yo dije esto ahí, aquí. Y no lo tenía que haber dicho. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo dentro de mí me dio a entender que era incorrecto. Hoy yo te quiero decir a ti: tal vez las palabras de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus hijas, de tus padres, de quien sea, tal vez no logren penetrar lo más recóndito de tu vida. Pero nadie debe de despreciar que cuando el Espíritu Santo te está hablando, no te das cuenta que te quiere corregir. Porque Él optó, el poderoso, en vez de destruirnos, como decimos los mexicanos, todavía Él opta por estarnos haciendo la lucha. A todos. Él todavía está cerca de ti para ayudarte a que tú vuelvas a sus brazos, donde nadie te va a poder apartar de sus brazos. Él quiere que tú sigas teniendo la luz de la esperanza de esta promesa.
Él quiere que vayas con Él a la eternidad, al cielo. Que cuando Él venga y su luz pegue en este mundo, todos los que estamos sellados, va a haber unos sellados en la frente, otros en la mano, quizás, yo no sé. Pero vean la copia del diablo, la agarro así porque es mi nuera, Y cuando esa luz alumbre los que son de Él, va a salir el sello de la promesa de Él. Y va a haber otros marcados, pero para el diablo, también dice la Biblia. Entonces hoy, amados hermanos, esta es una prédica que muchos no quieren predicar y que a mí, la verdad, me duele cuando la predico. Yo hoy oré y le dije: Señor, no quiero estar llorando ahí, quiero predicar. Porque podía haber estado llorando, hermanos, como que si Dios ocupara que yo lo esté defendiendo, ¿verdad? Pero lo triste de esto es saber que un ser humano como usted y como yo, si el Señor hoy quiere que usted tenga calentura o gripa, lo manda a la cama y ahí lo puede dejar 3 días, 1 mes. Y si Dios dice: de ahí ya no te vas a levantar, ahí se queda. Pero Él opta por acercarse a ti, por hablarte a ti, interactuar contigo adentro de ti. Esto no me agrada, esto no es bendición, esto no es para vida, esto no es lo que yo quiero de ti, esto no quiero, esto yo lo repudio. Por eso obviamente no debemos de tener deshonestidad, pereza espiritual. No debe de haber robo, no debe de haber inmoralidad, no debe de haber palabras deshonestas, no debe de haber actitudes ajenas obviamente a la nueva vida que tenemos en el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido sellados con el espíritu de la promesa. Ven, Señor, mira, no sé dónde está el sello tuyo, si en mi frente o en mi mano o en mi corazón, pero sí sé que cuando venga, Señor mi Dios, lo verás, lo hallarás. Y ven pronto, Dios santo, porque te estamos esperando. Hay alguien, amado hermano, que ha contristado al Espíritu de Dios. Hoy es día de venir y de pedir perdón. Hoy es día de acercarse al trono de la gracia, como dice Hebreos 4:16. Allí es donde se halla gracia y se recibe el oportuno socorro. Pónganse de pie. Alguien quiere recibir y hallar gracia y encontrar el oportuno socorro. Vengan, acérquense al altar. Vengan y díganle a Dios nuestro Señor que Él es el único que los puede bendecir. El praise team canta y nosotros venimos y hablamos con el Señor. Usted que ha oído este mensaje puede también venir y decirle: Señor, Señor, hazme tuyo, nace en mí, dame sabiduría, revelación. Quiero ser tuyo para la vida eterna, Dios mío.